Y ya hablamos de la revolución rusa, de la revolución bolchevique. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasó después, el famoso terror rojo. Y no es un mero nombre, realmente fue un terror. Y eso nos recuerda al terror que vino después de la Revolución Francesa. Y básicamente es lo mismo, con la diferencia de que pasaron unos siglos y hay más tecnología, otros armamentos, y realmente lo que hicieron es aberrante. En agosto de 1918, una mujer disparó y casi mató al líder soviético Vladimir Lenin mientras recorría una fábrica en Moscú. La asesina, o casi asesina, fue Fania Kaplan, una socialista descontenta cuyo partido político había sido prohibido a principios de ese año por los comunistas bolcheviques de Lenin. Antes de su ejecución, varios días después, Kaplan dijo que actuó sola. Pero hubo muchos que compartieron sus quejas. Los bolcheviques habían establecido rápidamente la dictadura menos de un año antes, en la Revolución de Octubre de 1917. Cedieron vastos territorios a Alemania a cambio de la paz. Y no nos olvidemos que Alemania fue su principal financiador. Y disolvieron el primer experimento del país con un gobierno democrático. Estas traiciones enfurecieron a muchos comunistas y otros revolucionarios de izquierda de todas las tendencias que ayudaron a Lenin al ascenso al poder, comenzando con los levantamientos a principios de 1917 que derrocaron al zar ruso Nicolás II. Ahora, al menos en lo que respecta a la creación de la dictadura marxista, esos revolucionarios no bolcheviques habían dejado de ser útiles. Después de varios levantamientos de un puñado de grupos socialistas y poco antes de ser fusilado por Kaplan, Lenin declaró que se necesitaba un terror masivo despiadado para limpiar el movimiento. Y el terror vendría, no solo bajo el gobierno de Lenin, sino durante décadas después de su muerte, desde la Unión Soviética hasta Europa del Este, China, Corea y cualquier otro país que tuviera la mala suerte de caer bajo el gobierno de un partido comunista. Los gobiernos rusos antes de los comunistas tenían sus propias organizaciones de policía secreta, como la temida Oprichnina del zar Iván el Terrible, quien sospechaba que la rica aristocracia estaba conspirando para derrocarlo. Y en la época de Lenin, salvaguardar la revolución y cimentar su ideología violenta iba de la mano con el terror de Estado. Apenas unas semanas después de la Revolución de Octubre de 1917, el partido bolchevique estableció el Comité de Emergencia, más conocido como Cheka, por la pronunciación de su abreviatura rusa. Su jefe era el noble polaco Félix Dzerzhinsky, un fanático que se había convertido al socialismo y luego al comunismo en su juventud. Con solo unos pocos cientos de miembros, en 1917, la Cheka se expandió rápidamente a medida que los bolcheviques intensificaron la guerra contra los ejércitos rusos blancos y encontraron una disidencia intensa y cada vez más violenta entre sus propios compañeros comunistas. En 2 años, la organización de la policía secreta tenía alrededor de 200.000 empleados. El propio Dzerzhinsky había sido bolchevique durante solo unos meses desde que desertó de otra facción roja, pero la organización que creó se convertiría en un elemento permanente e infalible del régimen soviético hasta su colapso en 1991. El atentado contra la vida de Lenin en agosto de 1918 fue un catalizador de los cientos de miles de ejecuciones que se estima que la Cheka llevó a cabo desde 1918 hasta principios de la década de 1920. Defendemos el terror organizado. Esto debería ser admitido con franqueza, dijo el jefe de la Cheka, Dzerzhinsky, en julio de 1918. El terror es una necesidad absoluta en tiempos de revolución. Juzgamos rápido, en la mayoría de los casos solo pasa un día entre la aprehensión del criminal y su sentencia. Eso dijo. Vestidos con abrigos de cuero característicos, los agentes de la Cheka siguieron a los ejércitos bolcheviques.
deteniendo a los sospechosos que habían sido capturados, incluidos los terratenientes, la nobleza, los dueños de negocios e incluso aquellos que simplemente se encontraban merodeando después del toque de queda. Esta rutina fue seguida por ejecuciones masivas. Ya en 1924, el historiador ruso fugitivo Sergei Melgunov reveló en su libro Terror Rojo en Rusia el asesinato sistemático, proporcionando documentos y fotografías. La propia Checa publicó informes que anunciaban con orgullo un número parcial de muertos. En muchas regiones, todos los delitos, reales o imaginarios, conllevaban la pena de muerte. Melgunov dice del asesinato: la cantidad de nombres publicados fue mucho menor que la realidad. Además, cuando los bolcheviques estaban emprendiendo su huida desordenada, les dijeron a los trabajadores que si ellos, los trabajadores, no venían con ellos los bolcheviques, a su regreso colgarían a todos los trabajadores que se hubieran quedado atrás en un poste de telégrafo. Las acciones de la Checa siguieron la filosofía comunista general de la lucha de clases y el abandono de la moralidad y la dignidad humana, y declararon que todo lo que se oponía a estas ideas era contrarrevolucionario. Las víctimas o sus familiares a menudo se veían obligados a desvestirse antes de sacarlos para dispararles. Otros prisioneros fueron obligados a subir a barcazas, llevados al mar y ahogados cuando los bolcheviques hundieron los barcos. Como señala Melgunov, en Kiev la práctica era hacer que los condenados se postraran ante la sangre cuajada del suelo antes de recibir un disparo en la parte posterior de la cabeza. Aparte de la ejecución sumaria, los chequistas también disfrutaban de la tortura y la violación. Un artículo de la época dice: las torturas en estos distritos, Ekaterinodar y Kubán, son tanto físicas como mentales, y Ekaterinodar tiene un método particular de aplicación como sigue. La víctima se acuesta boca arriba en el suelo de su mazmorra mientras dos fornidos empleados de Checa le tiran de la cabeza y otros dos de los hombros, hasta que los músculos de su cuello están completamente estirados y tensos. Luego un quinto hombre cae a golpear el cuello de la víctima con un instrumento contundente, generalmente la culata de un revólver, hasta que el cuello se hincha, la sangre brota de la boca y las fosas nasales y se sufre una terrible agonía. Las prisioneras que captaron la imaginación de los policías secretos fueron violadas antes de ser asesinadas, y los hombres condenados fueron rescatados a cambio de la servidumbre sexual de sus parientes femeninas. Normalmente los prisioneros eran asesinados de todos modos. En algunas áreas del sur de Rusia, los oficiales locales de la Checa celebraban orgías compuestas por mujeres prisioneras, usando eufemismos como comunización de mujeres o días de amor libre. Melgunov recuerda: un testigo, que ya he citado en relación con los acontecimientos en Crimea, dijo al tribunal de Lausanne que cada uno de los marineros activos en esa región poseía 4 o 5 amantes, y que en la mayoría de los casos las mujeres pobres eran esposas de oficiales masacrados o fugitivos, ya que el rechazo de las propuestas de los marineros significaba la ejecución, y solo unas pocas damas de mente más fuerte pudieron reunir el valor suficiente para resolver el problema mediante el suicidio. Con el tiempo, la intensidad y crueldad de los asesinatos en el Terror Rojo afectaron a los verdugos de la Checa. Melgunov escribe: en todo caso, no cabe duda de que durante un tiempo los manicomios de Rusia registraron un gran número de casos de una enfermedad que se conoció como demencia del verdugo, debido a su tendencia a convertir a sus súbditos en presa de un remordimiento real o imaginario, por derramamiento de sangre hecho y hasta las alucinaciones más desgarradoras. Pero para el régimen comunista, matar se había convertido en una herramienta valiosa para mantener a la población a raya. Después de la muerte de Lenin en 1924, la Checa cambiaría de nombre varias veces, pero cumpliría una función más o menos similar. Joseph Stalin, que reemplazó a Lenin y continuó su dictadura, aclamó a Dierzinski como un devoto caballero del proletariado tras la muerte de este último en 1926. La represión política en la Unión Soviética alcanzaría su apogeo bajo Stalin y la serie de purgas conocida como el Gran Terror. Cientos de miles de víctimas serían compatriotas polacos de Dierzinski.
En 1919, según los informes, Lenin realizó una visita secreta a Iván Pavlov, el psicólogo famoso por sus experimentos sobre el entrenamiento de estímulos condicionados en perros. Según el historiador británico Orlando Figes, el líder soviético dijo: «Quiero que las masas de Rusia sigan un patrón comunista de pensar y reaccionar». ¿Quiere decir que le gustaría estandarizar la población de Rusia, hacer que todos se comporten de la misma manera?, respondió sorprendido Pavlov. Exactamente, dijo Lenin. El hombre puede ser corregido. El hombre puede convertirse en lo que queremos que sea. Se estima que el comunismo ha matado al menos a 100 millones de personas. Sin embargo, sus crímenes no se han compilado completamente y su ideología aún persiste. La gran época de estas torturas es algo que se mantiene bastante tapado, y los martirios y la cantidad de asesinatos no se mencionan tanto como los que perpetraron otros regímenes. Pero bueno, hay que exponer la historia y las creencias de este movimiento, que ha sido fuente de tiranía y destrucción desde que surgió. Tenemos la instauración de gulags, o sea, la cantidad, sobre todo con Stalin, la cantidad de asesinatos brutales que hubo de gente común, porque no estamos hablando ni siquiera de delincuentes, ni siquiera de opositores. O sea, estamos hablando de gente común, de campesinos, de comerciantes. Por supuesto, todo lo que tenía que ver con la nobleza y todo eso, porque obviamente cualquier comunista los va a detestar, con motivo o sin motivo. Pero hicieron lo propio con campesinos, con sus tan amados proletarios. Entonces, el terror rojo realmente fue un terror que creo que no tiene parangón. Y que siga existiendo el comunismo realmente es una aberración, porque este tipo de movimientos, por ponerle un nombre, tienen que ser erradicados, tanto de derecha como de izquierda. Los de derecha son continuamente aplastados, aunque siempre surge alguno neo, pero no se ve el mismo ensañamiento con los movimientos de izquierda. Y debería ser parejo. Y debería ser todavía más potente en ambos casos. Y lo que se ve por ahí es gente con remeras del Che Guevara, por ejemplo. Por supuesto que si a alguien se le ocurre ponerse una remera con la cara de otro sujeto de la extrema derecha, va preso. Y estaría bien, pero lo mismo debería pasar con aquellos que andan usando ciertos símbolos. Entonces ahí vemos qué es lo que quieren para el mundo. Para el mundo quieren eso, y eso lo vemos en el foro de Davos y lo vemos en la Agenda 2030. El mundo va a terminar siendo comunista porque ellos quieren que el mundo sea comunista. Y no porque no sostengan a la extrema derecha. Ellos sostienen ambas partes, pero prefieren al comunismo. Y lo dijeron abiertamente. Y el eslogan es: no tendrás nada y serás feliz. Serás feliz según su ideología. Yo no creo que nadie sea feliz, salvo algún loquito que crea que eso es bueno. O todos aquellos que terminen con la cabeza archilavada. Así que el comunismo no se acabó, el comunismo está en pleno auge y va en aumento. Y ahí vemos con el terror rojo qué es lo que hacen. Entonces, estamos hablando de algo de 1919.
Pero no terminó eso ahí. Eso siguió durante toda la Unión Soviética, lo que pasa es que, claro, estaban detrás del muro de hierro. Y a nadie le importaba tampoco en Occidente. Pero eso va a ser global, eso se ve en China. Eso se ve en China, pero tampoco a nadie le importa. Mientras no venga para Occidente. Pero en Occidente ya está. Ya hay gobiernos que van camino a ese gran totalitarismo, porque ya son totalitarios, pero van a ser más totalitarios. Y ya sabemos cuáles son. Hay muchos en América Latina, hay algunos en Europa. Tienen todos la misma agenda, responden todos a lo mismo. Y hay que aprender de este terror rojo, porque vamos a terminar así. Entonces, no vale de nada si alguien luchó contra este terror rojo si vamos a terminar de la misma forma. Así que vamos a seguir con todo lo que es Unión Soviética y el maldito comunismo. Bueno, sí, palabras, realmente para lo que tuvieron que padecer en lo que era la Unión Soviética, en esos países que se padeció en otros también bajo un régimen comunista, bajo otros regímenes también, pero nunca se habla precisamente del comunismo. Siempre se hace hincapié en otros regímenes que también vulneraron los derechos humanos, pero del comunismo nunca se habla. Y es hora de que se ponga, de que se exponga qué es lo que hicieron y saber que en un punto hasta fueron peores.